¿Cómo elegir la resistencia adecuada para encender un LED? Para poder elegir la resistencia adecuada para encender un LED hay que tener en cuenta tres datos. Primero que nada es acerca de la tensión umbral del LED. Cada distinto tipo de LED funciona con distinta tensión umbral. El LED rojo funciona con 1.9 volts, el amarillo de 1.7 a 2 volts, el verde 2.4, al igual que el naranja, y el blanco y el azul a 3.4 volts. También hay que conocer acerca de lo básico para obtener un valor resistivo, usando la ley de Ohm, siendo que resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Y como último dato, hay que conocer la intensidad funcional de este diodo, que va a ser de 20 mA. Como primer análisis vamos a encender un LED de color rojo. Los voltajes elegidos para este ejemplo fueron de 5 volts, 9 volts y 12 volts, ya que estos son los más comunes para encender un LED. Hay que tener en cuenta que la tensión umbral del LED rojo va a ser de 1.9 volts. Entonces, para poder sacar ese valor de resistencia vamos a tener que dividir el voltaje sobre la intensidad, pero para este ejemplo tenemos en cuenta que los 5 volts de la fuente se le van a restar los 1.9 volts a los cuales funciona el diodo. Entonces, eso nos daría a 3.1 volts y lo vamos a dividir sobre los 20 mA de corriente del diodo. Nos va a dar un valor de 155 ohms, pero no existen un valor de resistencias comerciales, entonces nos vamos a ir al próximo más grande, ya que si elegimos uno más pequeño, la corriente del diodo puede aumentar y lo puede descomponer más rápido. Ahora tenemos los 9 volts y aplicamos el mismo procedimiento. Tenemos el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED sobre la intensidad. Van a ser 9 volts menos 1.9 volts, que nos van a dar un total de 7.1 volts. Y esos los vamos a dividir sobre los 20 miliamperios. Nos va a dar un valor de 355 ohms. Pero como no existe esta resistencia en valor comercial, nos vamos a ir al siguiente, próximo, más cercano, que va a ser de 390 ohms. Y para el último valor de voltaje tenemos 12 volts. Aplicamos lo mismo, voltaje de la fuente menos el voltaje del LED sobre la intensidad. Nos va a dar un total de 10 volts, de 10.1 volts sobre 20 miliamperios. Los vamos a dividir y nos va a dar 505 ohms. Y como no existe también un valor de resistencia de este valor, nos vamos a ir al próximo siguiente y nos va a dar un valor de resistencia de 560 ohms. A final de cada ejercicio estaré dejando una tabla de los valores comerciales de resistencias para que puedan comparar sus resultados y encontrar la resistencia que más les favorezca. En la simulación podemos comprobar que las resistencias elegidas fueron las mejores para poder encender el LED, ya que no sobrepasan esos 20 mA. Ahora queremos encender un LED amarillo. Su tensión umbral va a ser de 1.7 a 2 volts, pero vamos a elegir un punto intermedio 1.8 volts. Tenemos el primer valor de la fuente de 5 volts y el valor del LED de 1.8 volts. Vamos a repetir el mismo procedimiento. De esos 5 volts vamos a restarle 1.8 volts y lo vamos a dividir entre los 20 mA. Nos va a dar un valor de 160 ohms, pero como no existe nos vamos a ir a 180 ohms. Será lo mismo para los 9 volts y los 12 volts. A 9 le vamos a restar 1.8 volts, nos va a dar a 7.2. Lo vamos a dividir entre los 20 mA y nos va a dar a 360 ohms, pero nos iremos a los 390. Y para los 12 volts le restamos 1.8 volts, nos dará 10.2. Le dividiremos los 20 mA, nos dará 510, pero también nos tendremos que ir a los 560 ohms por las resistencias comerciales. De nuevo en las simulaciones podemos comprobar las intensidades que nos dan a usar esas resistencias, no sobrepasan los 20 mA. Ahora como último ejercicio encenderemos un LED verde. La tensión umbral del LED verde va a 2.4 volts. Tenemos los voltajes de 5, 9 y 12 volts. Entonces, para el primer caso tendremos esos 5 volts a los cuales le vamos a restar 2.4 volts. Nos dará a 2.6 volts y lo vamos a dividir entre los 20 mA. Nos dará como resultado 130 ohms, pero tendremos que elegir los 150 ohms. En el segundo caso ahora tenemos los 9 volts. A los 9 volts de la fuente le vamos a restar los 2.4 volts que consume el LED. Nos va a dar como resultado 6.6 volts y esos los vamos a dividir a los 20 mA. El resultado nos va a dar a 330 ohms. Este sí es un valor de resistencia comercial, entonces este se va a elegir. Y en el tercer caso tenemos los 12 volts. Le vamos a restar 2.4 volts del diodo emisor de luz y lo vamos a dividir entre los 20 mA. Será 9.6 volts sobre 20 mA.
nos dará como resultado 480 ohms, entonces vamos a elegir el valor de resistencia comercial de 560 ohms. Nuevamente las simulaciones nos demuestran las intensidades que vamos a obtener al elegir esas resistencias. Para el caso número 2 del LED verde nos da un valor de 20.81 mA, ya que cuando hicimos el cálculo de la resistencia nos salió un valor comercial exacto, entonces este va a ser el más óptimo para trabajar con los 20 mA con los cuales trabaja el LED. A continuación se va a pasar a hacer los circuitos físicamente y probar esos resultados. Para el primer circuito, con el LED rojo con los 5 volts, la resistencia es la óptima, pues el LED rojo prende sin problemas. En las simulaciones nos dio a 17 mA, en físico nos está dando a 15 mA, pero aún así el valor es muy próximo. Aplicando 9 volts para la segunda resistencia, el LED también prende sin problemas. La simulación nos dio a 18 mA, aquí en físico nos está dando a 17 mA. Aplicando los 12 volts en la resistencia de 560 ohms, podemos observar que el LED prende y en la simulación dio a 18 mA, aquí nos da 18 mA. Aplicando 5 volts para el primer circuito de LED amarillo, la resistencia es de valor de 180 ohms, en las simulaciones nos dio a 17.6 mA, en físico nos está dando a 15.8 mA. Ahora con los 9 volts en la resistencia de 390, en las simulaciones nos dio a 18.4 mA, a nosotros nos está dando 17 mA. Volts en el tercer circuito, la resistencia es de un valor de 560 ohms, en las simulaciones nos dio a 18 mA, a nosotros nos está dando 17.8 mA. Circuito con 5 volts, la resistencia calculada fue de 150 ohms, en la simulación nos dio a 19.155 mA, a nosotros nos está dando a 18.4 mA. En el circuito con 9 volts, la resistencia calculada tuvo un valor de 330 ohms, en la simulación nos dio a 20.81 mA, a nosotros nos está dando 20.7 mA. Para los 12 volts, el circuito tuvo una resistencia calculada de 560 ohms, en las simulaciones nos dio a 17.6 mA, a nosotros nos está dando 17.9 mA. Para finalizar, podemos decir que es muy importante hacer los cálculos correctos acerca de las resistencias que vamos a ocupar en nuestros circuitos. También podemos decir que hay que tener muy en cuenta la hoja de datos de los distintos componentes que vamos a utilizar. En este caso, un diodo emisor de luz o LED tiene su hoja de datos y es muy importante tenerlos presentes al momento de trabajar con ellos.